Muchas gracias, Ana Cecilia. Es un honor poder participar en el Congreso Internacional de Protocolo y también agradecer a la Asociación APSER por esta organización y por hacer parte de ese grupo tan especial de profesionales e investigadores. Bueno, entonces, como Ana Cecilia ya ha dicho, el tema que voy a trabajar es un tema bastante novedoso en términos de proceso de reparación de daños y movilización social como una característica de las relaciones públicas, ¿no? Lo que voy a destacar es que las relaciones públicas como actividad hoy en día es vista como una actividad activista, no en el mismo sentido que habló el señor Benjamín Lozada, pero activista en el sentido de que el profesional debe ser una persona muy articulada para trabajar en el tema de movilización social de comunidades diversas. Y principalmente en el caso de Perú, hay una gran oportunidad para actuar en las zonas mineras, donde hay muchas comunidades autóctonas que son las más afectadas por las empresas normalmente multinacionales, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros dentro de una nueva perspectiva es justamente hacer el mapeo de los públicos, identificar las necesidades de la comunidad, elaborar un plan de contingencia con el apoyo de empresas y lo más importante a mi juicio es mantener la escucha activa que hoy se escucha más para después entonces dialogar, ¿no? Bueno, cuando miramos, y gran parte de los colegas que aquí están pertenecen a América, ¿no? Central y América Latina, el escenario de los países de América del Sur no es un escenario muy positivo, ¿no? Pero de todas maneras, lo que voy a tratar, lo que pasa es que no puedo ver, los puntos de reflexión. Entonces voy a trabajar sobre el escenario de los países de América del Sur, relaciones públicas como una actividad de soporte para la fidelización de los públicos estratégicos, ver el profesional de relaciones públicas como un analista de escenario, hablar un poco de riesgos y crisis y hasta llegar a las comunidades que están en situación de riesgos y procesos de reparación y movilización. Bueno, entonces el escenario que tenemos hoy día es un escenario bastante complicado porque la mayoría de los países de América Latina está pasando por muchas dificultades, sean de orden política, económica, social, cultural, financiera, y la crisis del COVID-19 ha afectado a todos los países y organizaciones en su manera de convivir y trabajar, principalmente por el home office y la distancia física que tuvimos que obedecer, ¿no? Y por supuesto que costará mucho más para aquellos países que han negado la pandemia y que han destinado menos recursos para combatir la crisis sanitaria, ¿no? Sabemos que algunos países, como el caso de mi país, Brasil, con un presidente negacionista, los esfuerzos y los recursos financieros no han sido los ideales y necesarios para combatir la pandemia. Entonces, eso ya hemos visto por la crisis económica que estamos pasando, por la alza del dólar, por la alza del petróleo y por una inflación que no teníamos tan alta en más de 10 años, ¿no? Hay algunos puntos que me gustaría también colocar de situaciones de América Latina que estamos viviendo, primero que es la exclusión social, y esa exclusión ha aumentado por el tema de la pandemia, ¿no? Una baja preocupación
por el medio ambiente, el hecho también de que la mujer sigue discriminada tanto en la sociedad como en el mundo del trabajo. Otro punto que a mí me interesa muchísimo es el envejecimiento de la población, o sea que las estadísticas nos dicen que en algunas décadas la pirámide poblacional se va a invertir porque vamos a tener una gran población de personas mayores y una menor población de jóvenes justamente trabajando para pagar la jubilación de las personas mayores, ¿no? Y no solamente eso, pero que también los países no están preparados en infraestructura para mantener con buena calidad de vida la tercera edad o las personas mayores. Por el hecho de la pandemia también hubo un aumento del trabajo informal, el crecimiento de comunidades precarias sin infraestructuras necesarias, los nuevos formatos de trabajo y la fuerte inserción de la tecnología en la vida cotidiana, como ya habló nuestro compañero Otávio Islas, ¿no? Eso significa que vivimos en un mundo de transición donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad hacen parte de nuestro cotidiano, sea por los derrumbes y la contaminación ambiental, sea por el tema de los inmigrantes que están llegando desde Venezuela, de República Dominicana, de Haití, de África, o también de los problemas económicos, ¿no? Esta comunicación actual, yo la voy a centrar en las relaciones públicas como una disciplina que tiene efectos de gran alcance en la sociedad. Entonces, una nueva mirada de las relaciones públicas que deja mucho la definición que veíamos en el siglo XX, la profesora Dina Holzhausen es una investigadora postmoderna, crítica, y que nos habilita y nos da esta visión mucho más contemporánea de ver las relaciones públicas como una actividad que mira el contexto social, cultural y político más amplio y no tiene esa visión, esa definición tan estrecha de ver las relaciones públicas como una función puramente organizacional. Y por eso que voy a hablar del tema de la reparación, porque así hablamos de otro tipo de relaciones públicas que no está directo, hay un vínculo con las organizaciones que contaminan, por ejemplo, pero también hay un puente para trabajar con las comunidades que son efectivamente afectadas, ¿no? En ese sentido, el papel del comunicador hoy en día, el papel del profesional de relaciones públicas, a mi juicio, es ser un analista de escenarios, ¿no? Justamente lo que dice Dina es un rol de un activista corporativo que trata justamente de observar prácticas capitalistas de las organizaciones, los efectos del capitalismo que no siempre son éticos, ¿no? De poner luz por ejemplo, en temas muy comunes en las empresas como la utilización de la mano de obra infantil, y es una mano de obra barata, y muchas veces condiciones ambientales inhumanas, ¿no? Entonces, ser activista corporativo no es esa persona que va a salir con los carteles en la calle, sino que es un profesional que tiene esa mirada mucho más amplia y
principalmente que sea una persona que tenga recursos de conocimiento para defender la ética y la transparencia de la organización y una buena relación con todos sus públicos, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía postmoderna que trabaja la profesora Derina, enfatiza la necesidad de lograr un consenso entre las diferentes voces de la sociedad. Sabemos que nunca vamos a obtener 100% de la voz de la empresa o 100% de la voz de los públicos, sino que siempre hay que buscar un consenso. Entonces, ver y aceptar ese profesional de relaciones públicas como un activista, no solamente de las organizaciones, pero también de comunidades, y entender las relaciones públicas corporativas como un activismo corporativo. Y la profesora Derina complementa cuando ella dice que aceptar el profesional de relaciones públicas como ese activista organizacional significa que esta persona que trabaja para o en una organización tiene que resistir a las injusticias hechas a los empleados o a la sociedad, ¿no? Sabemos que hay una perspectiva, un enfoque antiguo, por supuesto, de que las relaciones públicas, el profesional estaba amando del capital y su trabajo era defender las acciones y el comportamiento de la organización. Hoy, este comunicador, activista, también tiene que poner la mano en la herida, poner el dedo en la herida y alertar y aconsejar a la organización que las injusticias serán muy combatidas por la opinión pública, ¿no? Y por lo tanto, esta visión rechaza la obediencia ciega, lo que yo decía, del profesional de relaciones públicas para con la empresa. O sea, ya no obedecemos ciegamente lo que nos pide la organización, sino que tenemos que ser lo que ella intitula conciencia de la organización. O sea, nuestro papel es un papel extremadamente estratégico y extremadamente importante para que la organización no tenga una mirada solamente a las ganancias, que son tan importantes para que ella pueda sobrevivir, pero también para el bienestar de la sociedad. Pero en ese fenómeno de la globalización, como nos mostró el profesor Octavio Isla, también aumentó el poder de las corporaciones, ¿no? Hay corporaciones que tienen presupuesto mucho mayores que el PIB de algunos países, ¿no? Pero también, de la misma manera como aumentó el poder de las corporaciones, de las multinacionales, aumentó también su grado de vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad, una de ellas es consecuencia también de la utilización de las plataformas digitales, de las redes sociales, que propagan muchas veces las fake news, ¿no? Y de eso, lo que vemos en términos de comunicación, de comportamiento y de la opinión pública es que las crisis se producen en esos entornos cada vez más complejos, donde se predomina la incertidumbre y la complejidad de la organización crece, las situaciones son cada vez más complicadas, cada vez más impredecibles y la ambigüedad aumenta. Entonces, eso significa que las organizaciones hoy
están en un ambiente vulnerables y se tornan también vulnerables, ¿no? Yo me acuerdo que en la universidad aprendíamos sobre crisis, de cómo gestionar las crisis y definir las crisis como una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas de la empresa y principalmente la credibilidad y la reputación de las organizaciones, ¿no? Que es una situación muy grave y decisiva que puede poner en peligro el desarrollo, sea de un asunto, un proceso o de la propia organización, ¿no? Y también aprendimos en la universidad que para gestionar una crisis hay una serie de etapas, ¿no? Como tener la mano el plan de crisis, verificar el ocurrido, enterarse de la causa, cuál fue la causa de la crisis, identificar el tipo de crisis, si fue natural o tecnológica, malversación de fondos, reputación, y después con el gabinete de crisis disponer las responsabilidades y atribuciones a todo el grupo, utilizar recursos financieros, materiales y humanos, los protocolos de comunicación, en cómo vamos a comunicar la crisis, sea internamente, externamente, y por último, evaluar los daños y resultados tangibles e intangibles de la crisis, ¿no? Pero hoy en día, ya no, todo lo que yo por lo menos aprendí en la universidad, que lo más peligroso eran las crisis, hoy nosotros enseñamos a los alumnos y a los jóvenes profesionales que tienen que hacer un mapeo de los riesgos. O sea, el riesgo es una etapa anterior a la crisis, ¿no? A pesar de eso, la noción de riesgo también es compleja porque es un peligro, ¿no? O una percepción de que existe un peligro en potencial. Pero ese peligro en potencial, en el momento que es detectado, puede ser trabajado junto con la alta dirección y eliminado, o si es imposible eliminar, pero por lo menos disminuir el impacto que puede tener en la organización, ¿no? Y un autor, Beck, dice que defiende que en la sociedad posmoderna, en la sociedad contemporánea, vivimos en una sociedad de riesgos permanentes, ¿no? Que no es posible vivir en una sociedad sin admitir los riesgos de todo orden. Si estamos en un ambiente vulnerable, complejo, ambiguo, con mucha incertidumbre, por supuesto que los riesgos son tan inminentes cuanto las crisis en el contexto organizacional. Por eso yo comparto con los autores postmodernos y con la profesora Derina que la presencia del profesional de relaciones públicas hoy en día es esencial para el manejo de la comunicación y de la creación de sentidos entre la organización y sus públicos. Bueno, aquí tenemos la relación entre riesgos y crisis, y si pasamos por una crisis y si supimos gestionar esa crisis, ojalá tengamos muy claro esa experiencia acumulada para en el futuro poder prever y controlar y así hacer la gestión de riesgos. O sea, en la medida en que una crisis es muy bien analizada y es muy bien gestionada, esta crisis nos sirve para poder prever, controlar futuras crisis antes de la crisis y trabajar con la gestión de riesgos, ¿no? Y en América Latina, la cultura de gestión de riesgos llegó con las multinacionales, ¿no? En la segunda
en la segunda mitad del siglo XX, principalmente las multinacionales de origen europea y asiática, porque tenían como objetivo minimizar los impactos provocados por la actuación en el medio ambiente, ¿no? Yo me acuerdo de haber visitado una serie de empresas en Sao Paulo, empresas alemanas, y para ellas siempre lo más importante era la gestión de riesgo ambiental, ¿no? Mucho antes de las empresas nacionales, las empresas brasileñas. Y esa comunicación de riesgo surge justamente cuando ellas empiezan a compartir informaciones que afectaban directamente su relación con los diferentes públicos y su comportamiento en la sociedad. Yo me acuerdo de una empresa alemana hacer reuniones con la comunidad y explicar todos los posibles, las posibles crisis que podían, o peligros que esta empresa que producía productos químicos podía causar en la comunidad que estaba cercana a la organización. Y además de eso, la empresa comunicaba su plan, ¿no? Su plan de crisis para poder acudir, para poder proteger a toda esa comunidad vecindaria. Y además de la comunicación de riesgo con los públicos, también es muy importante los medios de comunicación, porque ellos pueden auxiliar positivo o negativamente la organización en las situaciones de riesgos y también con las partes interesadas, ¿no? Bueno, las comunidades en situación de riesgo en América Latina son muchas, y creo que no quiero nombrar un solo país, sino que, perdón, la mayoría de los países de América Latina enfrentan en su territorio encuentran comunidades que están en situaciones de riesgo, sea riesgos por situaciones de contaminación del medio ambiente, por enfrentamientos violentos, o porque no hay la infraestructura para que las comunidades puedan permanecer en determinado territorio. Y cuando estas comunidades están en riesgo, lo que normalmente no se tiene es la posibilidad del diálogo, porque por supuesto que las partes interesadas, en ese caso las comunidades, están efectivamente muy comprometidas o muy sensibilizadas por toda la situación que viven, ¿no? Entonces, como resultado del modelo del desarrollo hegemónico, ¿no? Basado en el mercado, las empresas mineras, yo hablo en términos de Brasil, pero también conozco varios casos en el Perú, ¿no? Han asumido un poder mayor. Entonces, normalmente son esas empresas que llegan con mucho capital y su objetivo mayor es la explotación del minerio, ¿no? Y en un segundo, tercero o cuarto plan sería la comunidad que está ahí alrededor de la mina, ¿no? Entonces, estas personas que viven en esas comunidades afectadas por la minería son muy poco beneficiadas por el crecimiento económico, porque muchas veces estas mineras traen equipos extremadamente sofisticados, entonces eso significa que muy pocas personas de la comunidad van a trabajar en esa empresa minera, y por lo tanto hay muy poco crecimiento económico para la comunidad, ¿no? Entonces, esa ausencia de oportunidades que la empresa ofrece a la comunidad
permite la formación de enclaves de pobrezas muy fuertes en esas comunidades locales, ¿no? Hay un incremento progresivo de descontento social de la población y también tensiones acumuladas que facilitan los conflictos entre las empresas y las comunidades locales, ¿no? Y ahí hay una situación bien importante que es el papel de la comunicación o del profesional de relaciones públicas. Cuando miramos al siglo XXI, ya estamos en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Hay como 4 temas emergentes como el medio ambiente, la justicia, derechos humanos, gobierno corporativo y comunidad. O sea, no son temas nuevos, pero son temas emergentes, temas que necesitan nuestra mirada, ¿no? Y la sociedad civil, lo que está pasando hoy en día, es que tanto la academia y otras instituciones están presionando la sociedad civil y presionando las organizaciones para asumir un posicionamiento frente a esos desastres sociales y medioambientales, ¿no? Y las redes sociales ahí han sido fuertes aliadas, tanto en la diseminación de conflictos como por otro lado también en la mitigación de los abusos cometidos por las organizaciones. Yo creo que un marco importantísimo es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en que justamente estamos hablando del fin de la pobreza, de la educación, de la igualdad de género, estamos hablando del ecosistema, la agua, o sea, cada ODS, cada objetivo de desarrollo sostenible es importantísimo que sea trabajado principalmente por los comunicadores en sus planes. O sea, el plan de comunicación tiene que contener los objetivos del desarrollo sustentable. Bueno, cuando hablamos de ese tipo de comunidad, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de públicos que están ubicados en un determinado territorio específico y que componen una base común que reconocidamente está sufriendo por los impactos de actividades críticas, como por ejemplo del sector minero, ¿no? Y cuyos públicos pueden ser más o menos organizados o más o menos activos, ¿no? Entonces, es muy común que en esas comunidades estén también apoyadas por ONGs, ¿no? Que tienen justamente como una de las funciones dar la conciencia a ese conjunto de personas que viven en situaciones de riesgo de mantener la vigilancia permanente con relación a su bienestar o mínima calidad de vida necesaria. Y aquí entra la última parte, que es justamente la movilización social, ¿no? Es un término que designa justamente una práctica de movimiento de personas e instituciones para el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, aquí encontramos el espacio perfecto justamente para el profesional de relaciones públicas, activista que tiene que trabajar en contextos de reparación de daños que son derivados, sea por la violación de derechos humanos, combatiendo el abuso del dueño del capital y buscando el diálogo de las partes interesadas. Entonces, la movilización social es la estrategia que utiliza relaciones públicas para justamente hacer una interacción entre los sujetos que se movilizan y la identificación de las estrategias de visibilidad
que buscan tanto a posicionar ese grupo movilizado. O sea, la comunicación aquí es responsable para mantener las estructuras movilizadoras y entender la visibilidad de la causa de ese grupo, de su movimiento, la posición ante todo a un conjunto de audiencias, ¿no? Entonces, en ese proceso de reparación de daños y derechos, la reparación significa restaurar, reparar y mitigar el daño que una persona o una empresa ha causado a otra, y el trabajo de relaciones públicas es justamente apoyar, hacer todo un mapeo para mostrar a la organización cómo prácticas de comunicación abusivas, muchas veces persuasivas o manipuladoras, tienen una implicación en la vida de esas comunidades, ¿no? Y por fin, el profesional de relaciones públicas tiene, entonces, en ese escenario de movilización social, actuar como un analista de escenarios, desempeñarse como un activista social y ser capaz de mantener la vigilancia civil permanente con otros actores de la organización involucrada, de la comunidad afectada y de los medios de comunicación para apoyar una relación que sea más justa y ética, principalmente en una situación de tanta vulnerabilidad que es la que nosotros vivimos hoy en día. Muchas gracias.